Buenos días, esta es la presentación del proyecto final del curso Ciencia de Datos en Python a cargo de Naomi Lara, que se identifica con carnet 18001404. Entonces, como primer punto, se tiene la presentación del conjunto de datos utilizados. Estos fueron obtenidos de la página de CAL. Este dataset consiste en información sobre las ventas realizadas en Owlist desde 2016 hasta 2018. Owlist es una empresa de e-commerce que conecta en pequeñas empresas de todo Brasil con los clientes a través de un contrato. Estos comerciantes pueden vender sus productos a través de su tienda en línea y enviarlos directamente a los clientes utilizando los socios logísticos que tiene Owlist. El funcionamiento que tiene esta empresa vendría a ser muy similar al de Amazon, con la diferencia de que está enfocado primordialmente al transporte dentro de Brasil. Después de que un cliente compra el producto de Owlist, se le notifica al vendedor para que éste pueda cumplir con el pedido. Una vez que el cliente recibe el producto o vence la fecha estimada de entrega, el cliente recibe una encuesta de satisfacción por correo electrónico donde puede dejar una nota sobre la experiencia de compra y anotar algunos comentarios adicionales. Entonces, el sistema que estaría manejando esta empresa sería el siguiente. Se tiene lo que viene siendo el encabezado de la orden, en donde se tiene la información de lo que viene siendo el número de orden asociado al número de reseña, que también está asociado al cliente. Luego tendríamos la parte de lo que es el detalle de la orden, en donde se nos muestra la relación entre el número de orden, los productos solicitados dentro de esa orden y qué proveedor estaría satisfaciendo ese producto. Por otra parte, tenemos la parte de los clientes y de los vendedores, y cada uno está asociado a un código postal y con ello a su ubicación. Entonces, en base a este modelo, se tienen las siguientes preguntas de negocio que el modelo dimensional debería ser capaz de resolver. Entonces, primero sería, ¿qué categoría de productos son los que generan la mayor cantidad de ventas? Como segunda pregunta se tendría, ¿en dónde se encuentra la mayor parte de los clientes? Ciudad y estado. Tercera pregunta sería, ¿cuál es la estacionalidad de compra en línea que tienen los usuarios? ¿Existen horas donde hay una mayor solicitud de órdenes? La cuarta pregunta sería, ¿cuáles son los productos mejor y peor calificados? En caso de los peor calificados, ¿a qué se debe? Y la quinta pregunta, ¿cuál es el método de pago preferido por los clientes? Entonces, en base a estas preguntas, se plantea el siguiente modelo dimensional, en donde, para resolver la primera pregunta, tenemos lo que viene siendo la dimensión de categoría asociada a las ventas que se produjeron. Con la segunda pregunta, tendríamos la dimensión clientes, donde se tiene el estado y la ciudad del cliente. Para la tercera pregunta, sobre la estacionalidad y horas de mayor demanda, se tiene la dimensión calendario, que llega hasta el detalle de hora y minuto. Para la cuarta pregunta, ¿cuáles son los productos mejor y peor calificados y los peor calificados que se debe? Tenemos lo que es la dimensión reseña, donde estamos guardando lo que viene siendo la puntuación recibida y el comentario asociado a esa puntuación, para luego, en caso de los peores calificados, hacer un análisis más extenso de los comentarios asociados. Luego, en la quinta pregunta, ¿cuál es el método de pago preferido por los clientes? Tenemos la dimensión de tipo de pago. Entonces, ya que se estableció cómo estaría el modelo dimensional, se procede a realizar la respectiva exploración y limpieza de datos. De la parte de exploración y limpieza de datos, como se trabajó fue que se realizaron hipótesis y se fue comprobando una por una. Entonces, en este caso, de las conclusiones a las que se llegaron, fue que primero existe una relación de 1 a 1 entre el número de la orden y el número del cliente. Y eso se comprobó al realizar inner join entre ambos y verificar que el tamaño sea igual al tamaño original sin el inner join. Luego, existe una orden se puede pagar por partes. ¿Y esto cómo se determinó? Al realizar un group by, tomando en consideración el número de orden
y los tipos de pago asociados. Y se llegó a la conclusión de que un número de orden puede tener más de un tipo de pago asociado. Por ejemplo, puede ser una parte pagado con tarjeta de crédito y otra parte pagado con tarjeta de débito. Luego, la tercera hipótesis, existe diferencia entre nombres de estado y ciudad para un mismo código postal. Y esto pues se comprobó al realizar las uniones y comparando pues los nombres de ciudad entre vendedor y cliente. Se llegó a la conclusión que una gran parte se debe al uso de acentos. Por tanto, es necesario remover los acentos para que exista mayor uniformidad en los datos. Entonces, una vez pues ya se estableció esto, se realizó algunas transformaciones y limpieza de datos. En el caso de las reseñas, la puntuación mínima que puede obtener el producto o la orden es de 1. Por tanto, para aquellas reseñas donde no se tenía datos o valores nulos, se colocó 0, ya que en este contexto pues el 0 sí implicaría un valor nulo. De igual forma, para que no estuviera vacío la parte de comentarios, se colocó 5 comentarios en las partes donde estaba, pues, no se tenía algún comentario asociado. Pues, luego se realizó ya remover los acentos. Posteriormente, se tenía de que, pues, las llaves que se tenían en el sistema original eran de tipo texto de 32 caracteres, lo que implicaba que pues, se afectaría el procesamiento al momento de realizar consultas, por lo que se optó a utilizar pues, llaves subrogadas para optimizar pues, los tiempos de consulta, siempre pues, guardando los IDs originales. Y pues una vez ya se tenía esto, se llevó a cabo la creación de los archivos de texto y ya pues se generaron ya los datos limpios. Luego posteriormente se realizaron pues la carga del archivo de configuraciones, la inicialización de variables, la creación de la instancia RDC y sus servicios asociados, obtención del URL host y la creación de base de datos en Python utilizando pues como base de datos motor de base de datos PostgreSQL. Luego se citaron pues cada uno de los datos a las tablas. Y luego tenemos la parte pues del Data Warehouse, que básicamente consistió en crear las dimensiones y la tabla de hechos. En este caso pues las dimensiones se hicieron con consultas del tipo select de tal. En el caso de la fact table sí se tuvo que hacer pues un integer entre lo que venía siendo la parte del encabezado y la parte de detalle de la orden, de forma que al finalizar se tendría pues con todas las llaves foráneas dentro de la fact table. También se creó pues la llave correspondiente a la dimensión calendario y se creó la dimensión calendario. En la parte de los archivos de S3 pues se leyeron los archivos del tipo de pago y categoría de producto, los cuales estarían alimentando una dimensión dentro del modelo dimensional. Luego se creó pues la base de datos o la Data Warehouse como tal en MySQL y pues se procedió a insertar cada uno de los datos. Cabe mencionar que en algunos casos se requirió cambiar el nombre de la columna de la dimensión para que concordara con el nombre de la columna de la tabla dentro de la base de datos y de esta manera se pudiera almacenar los datos. Entonces aquí pues ya como prueba se tiene por ejemplo que si se cuentan pues en la tabla de hechos en total son 118,000 y aquí está ejecutándose. Bueno, en caso de la parte de detalle, se tiene que son 112,650, que es la parte en la parte de comercio. Y en el caso de pues, la tabla de hechos como tal, que ya está en el Data Warehouse, tendríamos que el total fueron 118,307 registros, considerando que existió pues, Synergy con las órdenes. Y esto sería la presentación. Muchas gracias.